Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el doctor Mario Guzmán, que los saludo desde la ciudad de Chicago, aquí en Trinity Christian College, la universidad donde trabajo como profesor de tiempo completo de psicología. Y bueno, el día de hoy en SEEDS Family Services me han pedido que les hable acerca de la crisis, cómo podemos enfrentar las crisis, ¿no? Y claro, hay una intención especial porque ahorita estamos pasando a través de la crisis del coronavirus, ¿no? Donde todo está cerrado, universidades, escuelas, aeropuertos. Esta también está cerrado, Trinity Christian College. Sin embargo, hoy tuvimos que venir los profesores porque recibimos un entrenamiento de cómo pasar nuestras clases presenciales a clases en línea, ¿no? Por eso les estoy grabando desde aquí. Pero este video no va a ser solo sobre el coronavirus. Este video es sobre cómo podemos enfrentar las crisis. Y para eso quiero hablarles de 5 temas, 5 pasos, ¿ok? Muy importantes. El primero es entender qué significa crisis. Y es que la palabra crisis viene del griego krinos. Y esta palabra hacía referencia a 3 elementos muy importantes: juzgo, decido y cambio. Para los griegos, la palabra krinos, crisis, no era necesariamente algo negativo, al contrario, era una oportunidad de hacer cambios, una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y para eso primero tenemos que juzgar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que me está ayudando, qué es lo que no me está ayudando. Segundo, tomar decisiones, qué es lo que se va a ir y qué es lo que se va a quedar, qué es lo que voy a tratar de hacer diferente o qué es lo que voy a tratar de permanecer. Porque en medio de una crisis hay cosas que necesitan cambiar, pero también hay cosas que necesitamos preservar. Y finalmente, la fase del cambio, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que esta crisis sea realmente una oportunidad y no solamente algo negativo? ¿Cuáles son las cosas que tengo que cambiar? Bueno, si tenemos en cuenta esta definición de crisis o esta forma de entender la crisis, la podemos aplicar a cualquier tipo de crisis. Crisis de salud, crisis financieras, crisis de seguridad, crisis de catástrofes, ¿no? Y para ello, si se dan cuenta, hay 2 elementos. Uno es tratar de entender qué está dentro de mi control y qué está fuera de mi control. Y claro, los seres humanos tenemos una tendencia a querer controlar las cosas porque eso nos provee seguridad. Pero cuando estamos en medio de una crisis, justamente lo que sucede es que las cosas están saliendo de nuestro control. Y mientras más nos resistimos a aceptar que no tenemos control de ciertas cosas, más vamos a padecer con esas situaciones. Por eso es muy importante aprender a distinguir qué está y qué no está dentro de mi control en esta crisis. Y básicamente, lo que está dentro de tu control es cómo decides reaccionar ante ello. Y para cómo reaccionar ante ello, cómo hacerlo de la manera más positiva, hay que pasar al segundo elemento. Y el segundo elemento es el tratar de entender el papel de nuestros pensamientos. Los seres humanos tenemos 2 tipos de pensamientos: pensamientos racionales y pensamientos irracionales. Los racionales son aquellos que son objetivos, basados en la evidencia, que podemos comprobar, corroborar, y los irracionales son, por el contrario, pensamientos basados en nuestras ideas, creencias y suposiciones, pero no en la realidad, no los podemos comprobar, son subjetivos, no hay evidencia de ellos. Sin embargo, cuando nosotros estamos ante una situación de crisis, como representa una potencial amenaza para nosotros, solemos reaccionar desde la ansiedad. Se eleva nuestra ansiedad, nos sentimos preocupados, nos sentimos atemorizados de qué es lo que va a suceder, y esa ansiedad lo que va a hacer es precipitar o promover los pensamientos irracionales más que los pensamientos racionales. Y por eso es muy importante tratar de preguntarnos: ¿qué me estoy diciendo? ¿Cómo estoy interpretando esta situación? ¿Qué está pasando por mi mente? Porque en la medida en que nosotros tengamos más pensamientos objetivos, racionales, será la medida en que nuestras emociones y nuestras decisiones serán más contenidas y podremos actuar de una mejor manera. Y para ello es importante que podamos tratar de tener la mayor información objetiva basada en evidencia posible. Es decir, ser cautos, no dejarnos ir con lo que hay en redes sociales, no dejarnos ir con lo que se está compartiendo en el WhatsApp o lo que están diciéndonos los noticieros. Los noticieros, cuando hay una situación de crisis colectiva, ya sea de económica o en este momento de salud, como es la del coronavirus, lo que van a hacer es que van a estar constantemente bombardeándonos de noticias alarmantes porque saben que eso es lo que venden, porque saben que eso es lo que nos va a mantener pegados a ellos, viendo, consumiendo constantemente lo que ellos nos quieren decir. Pero hay que ser cautos. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, los medios, las redes sociales han generado esta percepción de que el coronavirus es letal y de que nos va a matar a todos. Y la realidad no es así. Solamente hasta el día de hoy hay 150,000 personas contagiadas alrededor del mundo. Claro que son muchas personas. Ojalá no hubiera ninguna.
pero somos más de 7 billones de seres humanos viviendo en el planeta. Y por cierto, de esos 150,000 contagiados, se han muerto entre 5 y 6,000 personas alrededor del mundo, lo que nos quiere decir que en realidad la mortalidad de esta enfermedad no es tan grave como la gente lo está suponiendo. Solo para darles una referencia, en lo que va de esta temporada, en Estados Unidos han muerto más de 30,000 personas por el resfriado común y de eso no se está hablando. Claro, ustedes podrán decir, pero los sistemas de salud no están preparados para enfrentar este nuevo virus y por lo tanto, si hay más personas contagiadas, entonces la crisis va a ser mayor. De acuerdo, no estoy tratando de minimizar la situación, pero lo que estoy tratando de decir es, sean cuidadosos con la información que reciben. Mientras más subjetiva es la información, mientras más amarillista y alarmante es la información, más va a activar tus pensamientos irracionales, más vas a estar en ansiedad y más difícil va a ser para ti el tomar decisiones que puedan ayudarte a salir de la crisis. Por lo tanto, hay que buscar la información más objetiva y basada en la evidencia que nos permita tener ideas claras de qué es lo que está sucediendo y cómo hacerle frente. El segundo elemento de cómo enfrentar una crisis, sea la que sea, es el no perder la esperanza. Y sé que esto se dice más fácil de lo que en realidad es llevarlo a cabo, pero piensen por un momento, ¿cuántas veces en el pasado hemos pasado por crisis, hemos sido capaces de superar situaciones difíciles en la vida? Si hablamos de pandemias y situaciones de desastres naturales, bueno, podríamos hablar de la influenza, podríamos hablar del ébola, pudiéramos hablar del anthrax, pudiéramos hablar del huracán Katrina, pudiéramos hablar de los terremotos que han sucedido en la Ciudad de México, por ejemplo, y cada una de estas situaciones nos alarmó, fue una crisis, nos puso en un estado de alarmas sin saber cómo reaccionar. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que fuimos capaces de enfrentar eso, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y salir fortalecidos de eso. Y lo mismo sucede en las crisis personales. Ponte a pensar las enfermedades que has superado en el pasado, las situaciones potencialmente traumáticas que has podido ser capaz de superar, las situaciones de crisis económica que también has sacado adelante y cómo en cada una de estas situaciones tal vez en el momento no veías la salida, pero después encontraste la forma de salir adelante y tal vez incluso ahora estás experimentando algo que en psicología llamamos crecimiento postraumático. El crecimiento postraumático es una experiencia que algunas personas describen después de haber pasado por situaciones traumáticas o de mucha dificultad como un crecimiento personal, como la capacidad de ver la vida desde una perspectiva distinta, de apreciar la vida mejor, apreciar las relaciones mejor, desarrollar una mayor espiritual. En corto, son personas que dicen, si fui capaz de superar eso, soy capaz de superar cualquier cosa. Gracias a que viví eso, hoy soy la persona que soy, o hoy puedo ver las cosas desde una perspectiva distinta. Eso es lo que llamamos crecimiento postraumático y eso es algo que también viene de la crisis si somos capaces de navegarla, si somos capaces de trabajar en ella y de no perder la esperanza. El cuarto elemento es el desarrollar un plan. ¿Cómo voy a enfrentar esto? Ok, ya tengo pensamientos objetivos, información objetiva que me ayuda a ver con claridad la dimensión de esta situación. Tengo también esperanza, ya sé que en el pasado he sido capaz de superar estas situaciones y por lo tanto es probable que también sea capaz de superar esta situación en el presente. Pero ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo la voy a enfrentar? ¿Voy a enfrentarla pasivamente o activamente? ¿Voy a enfrentarla solo o voy a pedir ayuda? Y bueno, una estrategia de cómo enfrentar la crisis es buscar ayuda, es buscar a alguien con quien podamos hablar lo que está pasando, lo que estamos pensando y que podamos escuchar ideas de cómo podemos reaccionarlas. Si tu crisis es médica, bueno, la primera ayuda que tienes que buscar es un médico y invitar a tus familiares a que sepan lo que está sucediendo para que puedan ser una fuente de apoyo para ti. Si tu crisis es psicológica, necesitas buscar un psicólogo, necesitas empezar un proceso de terapia y también vas a tener que compartirle a tus familiares lo que está sucediendo para que ellos sepan cómo pueden apoyarte o cuáles son cosas que es mejor no hacer. Si es una situación de desastre natural, una situación de pandemia como ahorita, bueno, la mejor forma de desarrollar una estrategia es buscar los canales oficiales, ver cuáles son las recomendaciones que nos están dando, hablarlas en familia y como familia llegar a acuerdos de cómo vamos a hacerle frente a estas situaciones que estamos viviendo.
Pero una vez que tenemos ya los pensamientos objetivos, la esperanza y que hemos desarrollado la estrategia de cuáles son los pasos a seguir, de cómo vamos a enfrentar esto, ahora tenemos que pensar en algo muy importante. Y esto es especialmente cierto para los adultos, para los que tenemos hijos. Y eso es que nuestros hijos nos están viendo. Nuestros hijos están viendo cómo nosotros estamos enfrentando y reaccionando ante la crisis. Si lo hacemos con pánico, es más probable que ellos vayan a reaccionar con pánico. Si lo hacemos con tranquilidad, con objetividad y con esperanza, es más probable que ellos también vayan a reaccionar de esa manera. Por eso es muy importante que tengas en cuenta, ante esta situación de crisis, no estoy solamente yo enfrentándola, está toda mi familia enfrentándola. Y cómo la enfrente yo va a tener un impacto positivo o negativo en el resto de la familia. Habiendo dicho eso, creo que es importante también hablar con los hijos, explicar la situación por la que estamos pasando y decirles cuáles son los pasos y las estrategias que vamos a llevar a cabo para que ellos sean parte del plan. Los niños, a veces los adultos creemos, están muy chiquitos para entenderlo. No, no. Si lo están viviendo, necesitan entenderlo. Sobre todo necesitan entenderlo desde un adulto que tal vez tiene la capacidad de verlo de una manera más objetiva, más sensata, más racional y que viene no solamente con estamos en peligro, sino que además viene con un plan y con una estrategia de cómo vamos a hacerle frente a este peligro o a esta crisis o a esta situación que estamos enfrentando. Si quieres saber más sobre cómo enfrentar con la familia esta crisis actual del coronavirus, te invito a que hagas clic en uno de los links de abajo para que vayas a uno de los artículos escrito por Ana Sofía Arteaga sobre cómo puedes sobrellevar estos momentos con los hijos en casa, que muchos papás están preguntando eso. Y si quieres saber más sobre mi propuesta en cómo enfrentar el coronavirus, la crisis del coronavirus en este momento, puedes visitar también el link que les vamos a dejar a mi artículo que escribí para Marchando Religión. En fin, tratando de concluir, tratando de hacer una síntesis de lo que hemos hablado. Cuando estamos enfrentando una crisis, sea la que sea, económica, de salud, de seguridad o incluso una pandemia o un desastre natural, lo primero es identificar que la crisis es una amenaza, pero no necesariamente es algo malo, ni significa que las cosas van a terminar mal. Puede ser una oportunidad, como lo vimos en la definición de crinos, ¿verdad? Juzgo, decido, cambio. El segundo es tratar de mantener la mente lo más objetiva posible con la información basada en la evidencia que nos permita saber la magnitud de las cosas y cómo podemos reaccionar. Lo tercero es mantener la esperanza, tratando de recordar cuántas crisis hemos pasado y también tratando de recordar que esta no va a ser la última crisis que vamos a vivir. Y si lo es, pues bueno, no podías esperar que vivir para siempre, ¿verdad? Todos hemos de morir en algún momento, pero si incluso estamos en esa última crisis de nuestra vida y en esa crisis la estamos enfrentando con pensamientos irracionales, la vamos a pasar fatal. Pero si somos objetivos y racionales, tal vez incluso en ese último momento de nuestra vida podemos encontrar significado y compartirlo con los demás. El cuarto elemento es el plan, la estrategia que dijimos, cómo vamos a reaccionar, cuáles son las decisiones. Acuérdense, buscar ayuda, pedir consejo e incluir a toda la familia. Y finalmente el paso número 5, acuérdate, no estás tú solo, tus hijos te están viendo. Y la manera en cómo tú estás enfrentando la crisis, la manera en cómo tú estás haciendo frente a este momento desafiante, ellos van a aprender a hacerlo también. Por lo tanto, pregúntate, ¿cómo quieres que ellos aprendan a reaccionar? Bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Les mando a todos un fuerte abrazo y que estén muy bien en esta crisis del coronavirus, tratando de mantener sus sesgos lo más contenidos posibles. Y nos seguimos viendo por aquí en este canal de Seeds Family Services en YouTube. Que estén muy bien.